Estás haciendo ejercicios. Muy bien. Acá, acción simpático-lítica. ¿Qué significa lisis? Destrucción. En este caso es la destrucción del efecto simpático. O sea, si el efecto simpático produce una determinada función, ¿no? Nosotros bloqueamos el efecto simpático. Hay medicamentos, ¿no? Hay medicamentos conocidos como bloqueadores alfa, bloqueadores de los receptores alfa, lo que les decía, ¿no? O bloqueadores de los receptores beta. Aquí esto sí es famoso, el propanolol es famoso, ese sí vale la pena hablar porque es famosísimo, lo van a ver siempre. ¿Por qué es famoso? Porque se utiliza para bajar la presión arterial, se utiliza mucho. El propanolol es un beta bloqueador. Al disminuir el inotropismo cardíaco, también disminuye la frecuencia cardíaca y también disminuye la presión arterial. Eso lo van a ver ahora que hagan ustedes el capítulo de cardio, ¿no? Entonces, estos bloqueadores beta, el propanolol, son famosos, ¿no? Al bloquear a los receptores beta, entonces, repito, van a disminuir la presión arterial porque están disminuyendo la frecuencia cardíaca y disminuyen, ¿no? Y están disminuyendo también el inotropismo, ¿no? El inotropismo cardíaco. Luego tenemos acá otros, ¿no? Otros bloqueadores también a nivel presináptico, en fin, diferentes medicamentos, ¿no? Que ya lo estudiarán, pues este no es un curso para estudiar medicamentos, pero sin embargo les estoy haciendo una introducción de lo que verán seguramente más adelante, ¿no? Lo más importante es tener claro los conceptos, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? La nomenclatura actual de los receptores, ¿no? De manera general, ¿no? La cantidad de receptores, por supuesto, esto lo van a tener ustedes como lectura. Ya hoy día estamos terminando esta clase, o sea, tienen hasta la próxima semana para leer muy amenamente, ¿no? Y, por supuesto, revisar en su literatura, ¿no? La clasificación de los receptores, la clasificación más elemental. Más adelante ya ustedes se complicarán, ¿ya? Por ahora vamos a presentar el curso de la mejor manera. Entonces, acá tenemos los famosos receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Interesante que ustedes sepan, ¿no? Cómo actúa, con qué mecanismo. Los receptores nicotínicos, ¿se acuerdan? El NM, acá lo tienen bien clarito, se encuentra en la placa motora, en la placa neural. Los NN, los ganglios vegetativos, ¿no? Acá tenemos la mayoría de estos tipos de receptores, ¿no? Sobre todo estos NN, también se encuentran en el sistema nervioso central, ¿no? Pero estos son los receptores nicotínicos y acá los muscarínicos, los que le dije, ¿no? Los M1, generalmente todos los muscarínicos se encuentran en el sistema nervioso central en diferentes cantidades, ¿no? Y los M1 se encuentran fundamentalmente en los ganglios vegetativos, ¿no? Lo que acabamos de mencionar. Los M2 en el corazón, ¿no? Acá está, muy interesante, en el corazón. Los M3 en el músculo liso, los receptores, ¿no? Los que producen la vasoconstricción, los que aumentan el peristatitismo intestinal, ¿no? Este es el músculo liso de diferentes órganos y sistemas, ¿no? Y los M4 son especiales, generalmente los M4 tienden a ser famosos porque yo no sé por qué la gente, yo no sé por qué las personas, cuando se trata de la actividad sexual, ahí mismo se ponen con las, ¿cómo se llama? Una de mis asistentes me decía, se ponen con las antenitas, ¿no? Las antenitas se les ponen bien puestas cada vez que se habla de actividad sexual, ¿no? Entonces sí, estos se están volviendo famosos. ¿Por qué? Porque estos M4 están dentro de los conductos deferentes y en el útero. Cuando hablamos de los conductos deferentes estamos hablando de la actividad sexual. Ojo, la acetilcolina también tiene que ver con la actividad sexual. Y no solamente con la actividad sexual. Si están en el útero, sobre todo durante el parto, este útero tiene que entrar en gran contracción para el momento del parto, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Vamos a pasar al hipotálamo. Yo les dije de que hay un centro de comando. Hay un centro de comando
Y este centro de comando es una zona muy pequeñita, dependiendo del tamaño del varón o la mujer. Esto está entre 3 y 5 centímetros de diámetro, pero para una estructura tan grande como el encéfalo, esta es una estructura muy pequeñita. Sin embargo, está constituida por muchos núcleos, por unas neuronas altamente especializadas en el hipotálamo. Sin hipotálamo, la gente muere. ¿Por qué? Porque en el hipotálamo están los centros más importantes que regulan en general toda la actividad autonómica. Estamos hablando del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? Miren acá, miren la cantidad de núcleos bien definidos. Y acá hay dos núcleos también sumamente importantes, los núcleos mamilares, ¿no? Acá los tubérculos mamilares, ¿no? Están formados por unos núcleos importantísimos porque estos forman parte del circuito de Papez. Recuerden el circuito mamilo, hipocampo, talámico. Pero ahora vamos a ver el circuito de Papez. ¿Qué importancia tiene el circuito de Papez? Acá este núcleo, el hipotalámico posterior o el hipotalámico anterior, tiene que ver con la regulación de la temperatura. Por ejemplo, el anterior tiene que ver con el calor. ¿Qué hace el hipotálamo cuando hay un calor intenso? ¿Qué hace con el organismo? A través del sistema nervioso autonómico, ¿no? Manda las glándulas sudoríparas y las glándulas sudoríparas entran en una sudoración profusa, con lo cual disminuye, ¿no?, la temperatura del cuerpo, porque el sudor en la superficie, un sudor frío va a disminuir la temperatura corporal, ¿no? Entonces, miren lo que hace, ¿no? Este hipotálamo cumple funciones de regulación para salvaguardar al ser humano, al organismo, y para que no entre en excesivo calor, porque el excesivo calor mata. Cuando el hipotálamo no funciona adecuadamente, ustedes habrán escuchado por las noticias de que hay ancianos que se mueren. Es un hipotálamo bastante ya deteriorado, el hipotálamo de los ancianos. Ya los ancianos no pueden regular temperatura y mueren cuando hay demasiado calor, o también mueren cuando hay demasiado frío. Eso es importantísimo, hay que tenerlo en cuenta entonces, ¿no? Acá está el centro regulador de la temperatura, ¿no? Luego tenemos acá este núcleo, ya lo veremos cuando se trate de las primeras clases de neuroendocrinología, porque es el núcleo preóptico, y este núcleo preóptico produce las hormonas liberadoras de la gonadotrofina. Pero cuando yo hablo de gonadotrofina, te estoy hablando de que al final este núcleo es el responsable de la síntesis de testosterona, de estrógenos y de progesterona. Sin este núcleo no existe la vida, no existiría la perpetuación de la especie. Estamos hablando de este núcleo enorme, inmenso, que es el núcleo preóptico, ¿no? Luego, miren, tenemos otro centro regulador. ¿Cuál es el otro centro regulador? Ya va a haber clases, repito, de endocrino. Ya que tenemos el núcleo paraventricular, ya que tenemos el núcleo supraóptico, ¿no? El núcleo supraóptico y paraventricular producen la hormona antidiurética y producen otras hormonas como la oxitocina, ¿no? Y sobre todo la hormona antidiurética regula el medio interno. Luego acá tenemos el núcleo supraquiasmático, que tiene que ver con los ritmos circadianos, los ritmos endocrinos. ¿Qué es un ritmo circadiano? Sí, el concepto es bueno porque hablan de un reloj. Les voy a dar un ejemplo muy claro. Por ejemplo, la producción de los corticoides. Los corticoides normalmente en el organismo en la mañana están en gran cantidad dentro del organismo. En la mañana, y los mantiene despiertos. La mañana es el mejor momento para aprender. Los niveles de corticoides están elevadísimos en la mañana. En la tarde disminuyen los niveles de corticoides y en la noche prácticamente ya no hay, ¿no? Entonces, eso es un ritmo circadiano, ¿no? De eso se encarga el núcleo supraquiasmático. El núcleo está regulando que en la mañana debe ser mayor, en la tarde menos y en la noche casi nada de cortisol. Bien, vamos a... Entonces, miren ustedes la importancia que tiene
como si fuera poco, acá está, esto es importante, interesante, porque esto ya no se hace más de 50 años. Siempre me gusta contrastar lo moderno, lo actual, con lo que pasó. Esto lo traigo porque ya no existe en la época. A nadie se le va a ocurrir sacrificar a unos gatitos, ¿no? A nadie. Estamos en otra época diferente con el asunto de la Sociedad Protectora de Animales, pero esto tiene más de 50 años y hubo un gran descubrimiento. A estos animalitos, a estos gatitos, se les destruyó, ¿no?, el núcleo ventromedial, donde se encuentra el centro de la saciedad, y estos animalitos, por supuesto, comían. Al final, estos animalitos morían obesos, llenos de colesterol, con una serie de enfermedades por obesidad, porque terminaban con una obesidad que se llama la obesidad premórbida. No, la obesidad no es buena, ¿no? La obesidad no es buena. Morían, al final estos gatitos morían generalmente con infarto cardíaco y exceso, pues, de grasa por todas partes. Mientras que, por eso se descubrió que los núcleos ventromediales son los centros de la saciedad, y acá en el hipotálamo lateral, este es un núcleo que se llama el núcleo dorsolateral, se destruyó estos núcleos, los dos, ¿no? ¿Y qué se encontró? Que acá se encuentra el centro del hambre, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba con este pobre animalito? Le ponían el mejor potaje. ¿Se imaginan un gato que no coma un pescado? Pero el animalito no comía porque no tenía hambre, y el animalito moría, moría por inanición porque no comía, ¿no? Moría totalmente bajo de defensas, totalmente esquelético. Se descubrió que ese es el centro del hambre. Al lado del centro del hambre, escuchen, existe también el centro de la sed. Este centro del hambre, todos estos núcleos forman parte de lo que se llama el centro glucostático, que tiene que ver con los niveles de glucosa en el organismo. Entonces, imagínense lo que está regulando el hipotálamo. El hipotálamo es importantísimo también para regular. Lo que les decía, ya habíamos hablado de la regulación de la temperatura, ¿no? Habíamos hablado de la C, que también, ¿no? El centro de la C se encuentra al lado del centro del hambre, ¿no? La conducta sexual, importantísima. Les había dicho, yo hablo de conducta sexual porque en el ser humano tenemos que hablar de conducta sexual. No comparto la idea, aunque yo creo que cada vez existen menos colegas, ¿no? Por lo menos en lo que se refiere a los médicos, antiguamente eran mucho más machistas, ¿no? Y habían algunos médicos de mayor edad que les gustaba hablar en las conferencias de instinto sexual, ¿no? Era una discusión tremenda, verdaderamente fue una discusión tremenda, yo me acuerdo, porque yo decía que ese término no se debe utilizar, se debe utilizar el término conducta sexual. ¿Por qué conducta sexual? Porque el ser humano no es un animal, no es un perro. ¿No? Porque el perrito se va detrás de 20.000 perritas, ¿no? El ser humano no es así, pues, ¿no? Y el ser humano más evoluciona, obviamente. Lo que pasa es que el ser humano, ojo, lo que pasa es que el ser humano tiene una corteza cerebral muy evolucionada que impide este tipo de conductas. El ser humano, o sea, cuanto más instintivo un ser humano, mucho más básico, mucho menos evolucionado, ¿no es cierto? La gente que estudia, generalmente hay médicos que son muy estudiosos, muy leídos y muy... ¿no? Prefiero hablar de los médicos, hasta ustedes yo tengo el mejor concepto, siempre me los encuentro en los hospitales como médicos ya, muy atentos, muy respetuosos. Es el mejor concepto que tengo, ¿no? Y creo que todavía me queda la buena vibra, por decir, de que creo que algunos médicos son bastante evolucionados, ¿no? Y que han hecho desarrollar mucho su corteza y la corteza límbica. Ahora vamos a hablar de este asunto después, ¿no? Para que vean, para que ustedes entiendan por qué hablo de estas cosas, ¿no? Entonces, la conducta sexual, dentro de la conducta sexual obviamente hay una parte que es la parte más primitiva, y esa parte primitiva yo considero que está en el circuito de Papez, ¿no? Es la parte, pero que todos la tenemos, pero obviamente la corteza es la que manda la parte primitiva, ¿no? Y luego tenemos acá las reacciones de defensa,
sistema límbico. Nuevamente volvemos a ver a la circunvolución del hipocampo, ¿no? La circunvolución ¿no? del hipocampo y parahipocámpica, que tiene que ver con todo eso, lo que es, ¿no? El afecto. Ojo, hay una, todavía sigo viendo, todavía existe, pero todavía existe gente que llega a mi consulta, mujeres sobre todo, el hombre es menos complicado en estas cosas. Doctora, me he peleado con mi cuñada y hasta ahora me dura la cólera. ¿Que te dura la cólera? Sí, ya pasó, ya han pasado 3 días, pero todavía sigo con cólera. ¿Por qué? Porque el circuito de papel, que es el más primitivo, da vueltas y vueltas, ¿no? Y ahí no hay quien le quite a ella la cólera. Totalmente hay que tener alguna forma de modificar esa conducta, porque las personas inteligentes pueden modificar. Esas son conductas primitivas, ¿no? Eso de que a otra llega, no le hablo, ya no me hablo con mi prima, nos hemos peleado, no me hablo desde hace 1 año. ¿Qué es eso? ¿Cómo que le vamos a quitar el habla a alguien porque hubo un intercambio de opiniones? Absurdo, totalmente absurdo. Entonces, todas estas son, repito, son reacciones bastante básicas que ya las vamos a analizar después, pero que forman, ¿no? Que están dando vueltas y vueltas, son los circuitos que se llaman reverberantes, que están a cargo del circuito de papel. Los ritmos circadianos ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que están a cargo de los núcleos supraquiasmáticos, ¿no? Esto va a haber una clase, le traigo esta diapositiva, porque existen núcleos hipotalámicos que son tan importantes, que están regulando todo el sistema hormonal. Va a haber un capítulo de endocrinofisiología en el que vamos a hablar de muchas hormonas. Sí, pero que las hormonas liberadoras están producidas a nivel hipotalámico, por eso es que, repito, el hipotálamo controla todo el sistema hormonal del individuo, de la persona. Imagínense lo importante que es el hipotálamo, ¿no? Ya lo analizaremos en otra clase posterior. Y vamos a hablar de lo que es actividad eléctrica cortical. Esto es muy interesante. Lo traigo, esta lámina de acá que me interesa. Yo siempre les digo lo mismo, ¿no? Yo sin el sustrato anatómico no puedo hablar en el aire. Necesito el sustrato anatómico para hablar de cómo funcionan las neuronas, ¿no? Entonces, ¿qué me interesa de todas estas capas? Estas son las capas de la corteza cerebral, ¿no? Aquí la capa molecular de células pequeñas. Acá hay una también que siguen siendo unas células pequeñas, la capa granular externa. Acá la capa 3, las células piramidales pequeñas. La 4, la granular interna. La que me interesa es esta capa, la quinta capa de la corteza cerebral, porque tiene a las neuronas piramidales. ¿Ok? A las neuronas piramidales. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Nadie? ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces seguimos. Esta capa es la más importante. Quinta capa de broma. ¿Por qué? Porque están las células piramidales grandes. Aquí la ven las células piramidales. Importantísima. Hemos estudiado a las células piramidales y por si acaso ya pasé lista, así que yo siempre hablo de ser honestos, ¿no? Y siempre preconizo la honestidad, la verdad y los valores de la puntualidad. El que está acá es porque quiere escuchar la clase, pues, ¿no?
Y el que no quiere escuchar, pues que hay de todo. Yo soy muy respetuosa, con respeto, yo ya pasé lista ya. Entonces, afortunadamente hay muchos alumnos que me causan una grata impresión, hay muchísimos que preguntan, van tan desesperados, siguen, ¿no? O sea, me pide que les haga un repaso. Bueno, yo les acepto todo lo que los alumnos desean. Estamos haciendo y les hago la invitación a todos, ¿no? Si alguno quiere, igual. Puede preguntar cuando quiera, porque generalmente nosotros estamos acá lunes, martes y miércoles hasta muy tarde en las prácticas. Les hago la invitación a todos los alumnos que quieran asistir o preguntar. Bien, observen acá, hemos hablado hasta el cansancio de la neurona piramidal y observen ustedes cómo este axón, ¿se acuerdan que dijimos que bajaba y este axón, ¿no? Bajaba por el tronco encefálico, se le cruzaba y se iba al otro, ¿no? Se iba hacia el otro hemiscuerpo, ¿se acuerdan? Acá está la neurona piramidal. Sí, pero así como tiene un axón grande que baja y hace contacto, ¿no? Que se impulsa a nivel de bulbo y hace contacto con la segunda neurona de la vía motora, tiene otro axón también bien largo, sumamente largo, imagínense, desde la quinta capa surge prácticamente acá a la corteza, a la parte más superficial de la corteza, y acá está el cuero cabelludo. Vamos a seguir viendo esto, lo quería orientar en ese sentido. Aquí, desde el punto de vista fisiológico, este neurofisiólogo quiso explicar en detalle cómo es que nosotros podíamos registrar la actividad de la corteza cerebral, porque existe un examen que registra la actividad que se llama el electroencefalograma. El electroencefalograma es el registro de la actividad eléctrica del cerebro, ¿no? ¿Y se puede hacer esto? Claro que sí. Y se registra y todavía el electroencefalograma hace diagnóstico, ¿no? De disfunciones cerebrales. Todavía este examen fue descubierto hace muchísimos años, más de 50 años, pero sigue vigente. Lo único que se ha hecho es modificar las máquinas. Las máquinas que toman los electroencefalogramas ahora son computadoras, verdaderas computadoras, más sofisticadas, pero el principio sigue siendo el mismo, por eso es que se los traigo. Esto, el electroencefalograma, me sirve para detectar una serie de anormalidades en el cerebro, tumores cerebrales y sobre todo epilepsias. ¿Cómo está funcionando el cerebro de una anciana? ¿Qué pasa con la sonda? ¿Cómo es que en la ancianidad se enlentece en esta sonda? Eso se puede ver en un electroencefalograma, ¿no? Y acá tenemos, entonces observen aquí, vuelvo a repetir, a estas alturas lo hago muy rápidamente porque ustedes ya se lo saben esto, ¿no? Ya se sabe, ya saben cómo funciona. Aquí tremenda motoneurona llegando hasta la parte superficial, yo le dije hacia acá hacia el cuero cabelludo, ¿no? Observen ustedes acá llegando una sinapsis, y en este momento cuando hay la transmisión del impulso nervioso, ustedes saben de que esto se vuelve positivo, ¿no? Que acá se abren los canales de sodio. Repito, ¿no? Si esta es una sinapsis de tipo colinérgica, se abren los canales de sodio en estos receptores de tipo nicotínico, sí, pero esto se vuelve positivo, sí, pero esto es tan largo, habíamos dicho, tan extenso que acá la neurona está descansando, está negativa. Acá se establece un circuito que va de polo positivo a polo negativo, y acá está el circuito eléctrico, ¿no? Pero una vez que se produce el potencial de acción acá, ustedes saben que esto es positivo, sí, pero afuera es negativo. Entonces, el circuito eléctrico por doble partida, porque si esto se vuelve negativo y acá está positivo, acá también, ¿no? Aquí también se arma otro circuito que va de polo positivo a polo negativo. Acá hay un circuito y solamente se ha localizado dentro de la neurona piramidal. Esto es muy interesante, acá está lo que les decía, ¿no?
Miren acá el cuero cabelludo, ¿no? El cuero cabelludo. Y sobre el cuero cabelludo generalmente colocamos unos electrodos que parecen unos botoncitos con un cable, obviamente, ¿no? Este electrodo se va a una máquina, se va a un amplificador y nosotros con estas computadoras sumamente sofisticadas grabamos y vemos cómo funciona. Entonces, por ejemplo, acá miren qué interesante, miren en qué se fundamenta el electroencefalograma. Por ejemplo, acá hay un axón que está llegando, se convierte en una terminación y aquí se produce un intercambio. Acá hay una transmisión sináptica, acá se aperturan los canales de sodio y al aperturarse esto se vuelve positivo y por fuera negativo. ¿Ok? ¿Estamos, no es cierto? Entonces, esto que ustedes ven aquí, esta sinapsis más superficial, se registra, ¿no? Se registra en el electroencefalograma como un potencial de tipo positivo. Miren acá cómo se ¿no? Pero sin embargo, acá hay una sinapsis mucho más profunda, observen, ¿no? En la base, en la parte más basal, está llegando acá una sinapsis que lógicamente aquí es donde esta parte al interior se torna positivo porque se abren los canales, ¿no? Y esto sigue negativo, entonces aquí se establece igual, ¿no? ¿De dónde a dónde va la corriente? De polo positivo a negativo, ¿no? Y entonces aquí se establece otro tipo de corriente, otro tipo de circuito eléctrico. En el electroencefalograma, estas sinapsis más superficiales se registran de esta manera, como un potencial positivo, y cuando está en reposo acá, las sinapsis más superficiales que no están en actividad se registran de esta manera. Así es como los neurofisiólogos lograron crear lo que se llama el electroencefalograma. Entonces, así, este botoncito puede registrar todos los potenciales que se grafican en este momento y este otro también igualmente. Entonces, este es el registro de la actividad eléctrica del cerebro. Este es el principio básico. Y si yo quiero grabar una zona que me interesa, porque yo estoy sospechando, hice mi examen neurológico y estoy sospechando que el paciente tiene un problema a nivel del hemisferio derecho, entonces le digo a la máquina, ¿sabes qué? Grafícame todo el hemisferio derecho, pero también el izquierdo, porque voy a comparar cómo está el derecho y cómo está el izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Le lleno al paciente con una serie de electrodos, que eso a nivel internacional ya es lo ideal, que todos los médicos a nivel mundial nos pongamos de acuerdo de cómo vamos a hacer el electroencefalograma. Porque cuando tenemos que poner nuestros resultados, lo tenemos que hacer a nivel mundial y tenemos que conversar con los médicos de otros países. Entonces, ¿qué se ha quedado? ¿No? Si yo quiero registrar el polo frontal, pues coloco un electrodo acá, derecho. Esto es ¿no? Estoy exactamente registrando la zona frontal. Pego simplemente un electrodo, así es fácil, ahora todo se facilitó. Pego un electrodo, le pongo un alambrecito, lo llevo a mi computadora y registro en esa zona. Lóbulo frontal, igual, llevo otro electrodo acá, esto sigue siendo lóbulo frontal, derecho. Sigo acá, más atrás ya esto es parietal, entonces lóbulo parietal derecho y atrás lóbulo occipital. Es la forma como uno registra. Entonces, ¿qué hago? Primero registro el lado sano, en este caso, toda la parte izquierda de esta parte que es el hemisferio, que es la parte central, que se va de adelante para atrás. Luego registro esta parte, que también igual se va adelante. Esto es el hemisferio derecho. Primero hemisferio izquierdo, luego hemisferio derecho. Y luego digo, también hay que examinar el lóbulo temporal. ¿Cómo examino el lóbulo temporal? Coloco receptores aquí alrededor del lóbulo temporal, detrás de la oreja
exactamente está el lóbulo temporal. Ya la vez pasada lo habíamos visto. Entonces, registro todas las involuciones temporales izquierdas y todas con una serie de electrodos pegados acá, el lóbulo temporal derecho. ¿Está claro? Entonces, podría ser así, ¿no? 4 electrodos acá y ahora lo van a ver. Eso se llaman montajes. Repito, los montajes son los electrodos que yo estoy poniendo, primero izquierdo, que son 4, luego 4 derecho, ¿no? Exactamente para registrar las zonas. Entonces, esa es la forma. Total, 16 montajes, eso es lo que van a ver. Entonces, bien clarito, donde yo pongo un electrodo, pego acá, y estoy registrando el lóbulo frontal derecho. Si yo pego acá un electrodo, el lóbulo occipital derecho. ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Entonces lo que van a ver ahora es lo siguiente. Les he traído para que vean cómo es el electroencefalograma. Son los electroencefalogramas de mis pacientes. Primero, acá va el primero. Es como ver la foto del enamorado, por si acaso, es de lo más fácil, ¿eh? Sí, porque ustedes me van a decir que paran con la foto ahí todo el día mirándole. Ahí voy. Le dije, escuchen, 4 montajes. Acá está, lo que les dije. Primero comienzo 1, 2, 3, 4, hemisferio izquierdo. Porque ya es más, a nivel internacional, ¿no? Pongo un electrodo aquí sobre la frente, les había dicho sobre el ojo, y este montaje se llama FP1, F3. El montaje 2 sigue siendo lóbulo frontal, el montaje 3 lóbulo parietal, qué interesante, ¿eh? Y el montaje 4 lóbulo occipital. Todo izquierdo. Sigo, montaje 5, 6 y 7 pertenecen al hemisferio derecho. Acá está, ¿no? Entonces, el 1 es el frontal izquierdo y el 5 será el frontal derecho. ¿Qué es lo que veo yo acá? Observen estas, voy a tener que hacérselos en la... ¿Qué es lo que observo? Esto ya está, este es facilísimo. Incluso las máquinas que da el diagnóstico, ¿no? Se observa acá un segundo, la máquina ya está, ¿no? La máquina ya está codificada, tiene unas marcas, o sea, ustedes no tienen que medirlo, y vamos a suponer que esas sean las marcas de la máquina. Eso está computarizado, y resulta que se ve lo que se llama un trazado alfa, que es así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El trazado alfa es de 8 a 13 Hz, o sea, ciclos por segundo, una subida y una bajada.